Bendiciones. Hoy vamos a tocar un tema que podría ser espinoso para un verdadero creyente que en realidad escudriña la palabra. Cuando Jesús estaba siendo crucificado junto a los dos ladrones, el buen ladrón le dice en Lucas 23, 42, 43: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, en Juan 20:17, ya habiendo resucitado Jesús, dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Luego entonces, ¿le mintió Jesús al ladrón en la cruz? Hola, mi nombre es Awi Sanatán. El malhechor crucificado al mismo tiempo que Jesús, conocido como el buen ladrón, poco antes de morir demostró su fe reconociendo a Jesús como su Salvador, por lo que recibió la promesa de que iría al paraíso. Podemos leer el contexto más amplio en Lucas 23, 39, 43. Nuestro análisis se enfoca a los siguientes dos textos, 42 y 43 de Lucas 23. Dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta declaración de Jesús, tal como está expresada en la mayoría de las traducciones, muchos han querido encontrar la confirmación de que el alma o el espíritu son inmortales y que cuando uno muere, solo muere el cuerpo, en tanto que el espíritu sigue viviendo de forma consciente y es transportado al paraíso o al infierno. En primer lugar, cualquier pasaje o versículo de la Biblia se debe interpretar siempre a la luz del contexto inmediato, cercano, lejano, así como del contexto general de la entera palabra de Dios. Por tanto, no sería correcto que sobre un versículo aislado, sacado totalmente de su contexto y sin tener en cuenta el resto de la Biblia, se pretendiera extraer y fundamentar la doctrina de la supervivencia e inmortalidad del alma después de la muerte. En segundo lugar, el significado o sentido último que obtengamos o que se desprenda de la lectura superficial y ligera del mismo no puede estar en contradicción con las declaraciones y afirmaciones del resto de la Biblia. Si este fuera el caso, deberíamos pensar que se interpreta incorrectamente o que la traducción del texto literal ha podido tener algún error, lo cual es muy plausible. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo a los profetas y hombres santos de Dios, y por eso no puede contradecirse. Sin embargo, debemos ser conscientes de las limitaciones humanas y de la imperfección del lenguaje y de los posibles errores de los traductores y copistas. Los seres humanos, al ser imperfectos y actuar con ideas preconcebidas y prejuicios, empezando por los traductores más y menos antiguos y siguiendo por todos y cada uno de los que interpretan la Biblia, han podido cometer errores que, no obstante, son detectables cuando analizamos el texto sin partidismo, con imparcialidad, tratando en todo momento de dar al texto en cuestión un sentido que armonice con el conjunto total de la revelación que Dios ha dado a la humanidad. La doctrina católica que refiere de que las almas o los espíritus de los muertos, inmediatamente cuando salen del cuerpo, son juzgados por Dios en un juicio particular para cada ser humano que muere, y como consecuencia del mismo, Él las envía al cielo,
al infierno o a un lugar intermedio llamado purgatorio, donde las almas se terminan de purificar hasta que sean dignas de acceder al cielo. Esta creencia católica es bastante similar a la del cristianismo evangélico, si se exceptúa el purgatorio. Para los evangélicos solo caben dos opciones: las almas que van al cielo o al infierno. Tanto los católicos como los evangélicos consideran o toman la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, como literal, basándose en la misma para fundamentar la esencia de esta doctrina. Tanto católicos como evangélicos, al interpretar literalmente las palabras que Jesús le dijo al buen ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23, 43, deducen lo siguiente: A. Jesús el mismo día de la crucifixión fue directamente al paraíso. Y B. Igualmente el buen malhechor fue con Jesús al paraíso, también ese mismo día. Sin embargo, observemos que el malhechor arrepentido no pretende ni pide estar en el paraíso con Jesús ese mismo día, sino que denota ser bastante conocedor de la Sagrada Escritura al rogarle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. Esa es la petición correcta y la clave para entender lo que responde Jesús, que coincide plenamente con la bienaventurada esperanza de todos los cristianos de la venida en gloria de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo al final del mundo. Tito 2:13, Mateo 24:31, 25:31, Marcos 13:26 al 27, Lucas 13:28, etc. Entonces, no antes, sino en la parusía, cada uno recibirá su alabanza de Dios y serán vivificados, es decir, los muertos vuelven a vivir. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Primera de Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primera de Corintios 15, del 22 al 23 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15, 51 al 55 dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Tesalonicenses 2:19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17 dice:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 10 dice: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Segunda de Timoteo 1:12 dice: Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8 dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Continuaremos con este tema en un siguiente estudio. Gracias y bendiciones.